Bienvenidos a la materia programación gráfica. Soy Juan Carlos Peinado y iniciaremos este día con una introducción a la programación gráfica. Veremos conceptos de qué es programación gráfica, qué librerías vamos a emplear en la utilización de programas 2D y 3D basados en Python, un lenguaje de programación muy versátil, y utilizaremos una librería denominada Tkinter que me permitirá desarrollar ambientes gráficos en 2D. Acompáñenme para ver cómo vamos a ir desarrollando este aspecto de darle una visión de gráficas empleando librerías propias de un lenguaje básicas. Iniciaremos una programación gráfica en 2D empleando este tipo de librerías. Acompáñenme para ver cómo se hace empleando y utilizando código Python, librería Tkinter y en mi caso un ambiente de desarrollo basado en Linux. Bien, empezaremos. Voy a ingresar a la plataforma de la materia y fíjense que dentro de la plataforma de la materia tenemos la primera unidad referente a la introducción a las gráficas por computadora. Aquí dentro de esta plataforma veremos contenidos referentes a la programación gráfica. Y aquí hablaremos de estas librerías que vamos a comenzar a desarrollar. Hablaremos primero de qué es Tkinter como librería. Tkinter no es más que una interfaz gráfica que ha sido desarrollada, ¿no?, para poder invocar el modo gráfico dentro de un computador. No nos olvidemos que dentro del proceso de desarrollo en la práctica vemos dos tipos de programación, uno a través del modo texto y el otro a través del modo gráfico. Modo texto empleando y utilizando consolas de desarrollo muy parecidas a esta, ¿no?, que vemos acá. Para que se visualice mejor voy a dejarla en un ambiente con fondo negro, fíjense, un ambiente de este estilo, una shell de computación donde yo ahí puedo invocar, ¿no? Puedo invocar un modo texto en el desarrollo del programa que estoy ejecutando. A ver, veamos cómo se vería. Voy a invocar Python en modo texto para que ustedes lo puedan ver. Perdón. Voy a invocar la versión 3.0. En este caso, fíjense, la estoy invocando en un esquema de modo texto. En este esquema de modo texto voy a ver cómo ejecutar, por ejemplo, un algoritmo o cómo ejecutar un programa que me imprima algo o me devuelva algo. En este esquema, en el modo texto, lo haríamos de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero imprimir un texto, podría ponerle, por ejemplo, el famoso Hola Mundo, darle a ejecutar y fíjense que nos muestra el Hola Mundo, ¿no? De esa manera. Entonces, el tratar de ejecutar, ¿no?, operaciones dentro de esta consola nos va a mostrar resultados en esquema en un modo texto, ¿no?, donde solamente se imprimen caracteres y estos caracteres son visualizados dentro de una consola. Cuando hablamos de un entorno gráfico, ya estamos hablando de un entorno de ventanas. ¿Cuál es este entorno de ventanas? Espérenme un ratito. Cuando volvemos acá y minimizamos, por ejemplo, este explorador o este browser y comenzamos a visualizar un entorno ya no de caracteres simplemente, sino de gráficas, ¿sí?, estamos hablando de un modo
ventana, un modo ventana también denominada antes en la programación Windows, y hoy la vamos a tomar en cuenta para ejecutar ambientes en el modo gráfico. Entonces, ¿qué es Tkinter? Tkinter viene a ser una librería gráfica que me permite invocar este modo. Me permite invocarlo de este modo a través de estas instrucciones que viene a ser from Tkinter import, ¿no? Que me permite importar asterisco todas los módulos o las librerías que forman parte de esta biblioteca. En ella tenemos muchas librerías, muchos algoritmos que me permiten hacer determinadas cosas, que ya la vamos a ir viendo en el desarrollo de la práctica. Entonces los invito a que puedan ir a la documentación de Python, fíjense Tkinter, y obtener esta ayuda de la documentación de Tkinter para que lo comiencen a aprender a manejar, ¿no?, de forma correcta. Vamos a dejar eso aparte y vamos a tratar de ejecutar un IDE. Otra cosa muy importante que vamos a ver hoy es qué es un IDE de programación, y este IDE de programación en qué me facilita el desarrollo de aplicaciones gráficas. En este caso yo voy a utilizar un IDE de desarrollo llamado Visual Studio Code, y vamos a empezar con una programación muy básica, donde les voy a explicar cómo invocar esta librería y cómo hacer ejecución de una ventana y sobre ella modificar, ¿no?, componentes o agregar componentes denominados widgets dentro de un entorno denominado Canvas. Para que puedan visualizarlo un poco mejor, voy a hacer ampliación de mi código. Okay, yo creo que ahí se ve mejor. Y vamos a comenzar a analizar lo siguiente. Acá fíjense que esto no es más que la importación de la librería Tkinter. Okay. Lo único que hacemos es importar la librería con cada uno de sus módulos internos. En este caso, esta librería internamente tiene un conjunto de módulos, ¿no?, que pueden ser llamados y que desarrollan ciertas cosas dentro de la invocación del código. Bien, dejémoslo ahí. ¿Qué es lo que quiero? Que ahora miremos acá. Vamos a hacer la llamada a un entorno gráfico desde una clase. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer la implementación de una clase gráfica denominada aquí dibujar. ¿Okay? Eso es lo que se llama. Entonces fíjense, acá tengo dibujar, que es una clase que recibe un objeto, el cual se inicializa de la siguiente manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir un parámetro que viene a ser la instancia gráfica de la librería Tkinter, que me va a permitir invocar al modo gráfico dentro de esta versión. Fíjense, para ello voy a utilizar un atributo denominado master, ¿no?, al cual le voy a asignar este parámetro al momento de construirlo. Luego vamos a inicializar la unidad gráfica y vamos a hacer uso o empleo de la librería denominada Canvas, que me va a permitir crear un entorno de dibujo dentro de esta interfaz. Ok, veamos cómo se hace. Fíjense, cuando inicializamos las librerías del entorno gráfico, yo voy a crear un botón para generar
una invocación a un procedimiento. Este procedimiento se va a llamar dibujar y va a dibujar un rectángulo en esta ocasión. ¿Ok? Un rectángulo que me va a permitir, espérenme un ratito, que me va a permitir implementar, ¿no? O dibujar sobre el canvas un rectángulo. ¿Cómo se hace? Estoy definiendo yo aquí un procedimiento main, fíjense, o un principal, que me va a invocar a esa librería, como les decía, y voy a utilizar una de ellas, un módulo de ellas que se llama TK. TK vendría a ser como el módulo principal de invocación de la librería, donde activa el modo gráfico. Entonces aquí lo tenemos, se lo voy a asignar a master y luego voy a colocar un título a la ventana y aquí voy a indicar de qué tamaño va a ser esa ventana. Si lo queremos ver, este TK lo que hace es invocar a una ventana window para que le asignemos widgets dentro de ellos que puedan ser manejables por la librería. Yo voy a asignar una variable al método dibujar, en el cual me va a permitir crear este objeto. Fíjense cómo lo voy a invocar. Lo voy a invocar a través del método main. Si yo ejecuto este pequeño código, fíjense que ya me abrió una ventana, un entorno. En este entorno, fíjense, ya está acá, dice, ¿no?, de título de este entorno, mis dibujos. El entorno es de 300 por 300 y tiene un botón. ¿Se acuerdan? Acá, al inicializar este objeto, aquí tiene un botón. Este botón me indica que es un botón que tiene como título dibujar y que va a ejecutar un método que se llama rectángulo, el cual va a crear un rectángulo. Si yo lo invoco y lo ejecuto, fíjense, crea ese rectángulo, ¿sí? Ya lo tiene creado. Si yo este método lo cambiara por una línea, también me llamaría a ese método, ¿no? Línea. Ok. Y si yo lo vuelvo a ejecutar, entonces, ¿qué es lo que me haría? Me haría la llamada a una línea. ¿Ok? Que ya está definido dentro de ese entorno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de esta clase? Vamos a ver pequeñas cápsulas de este estilo, donde yo muestre, ¿no?, cómo se implementa cada uno de estos ejemplos. En este ejemplito solamente he mostrado cómo invocar a una ventana, ¿no?, a través de este método, cómo crear una ventana y cómo asignar un widget, en este caso un botón, y sobre cómo ejecutar un método que me permita dibujar sobre una estructura definida, lienzo o canvas. Y aquí lo tenemos, la forma de ejecución, ¿no? Cómo lo ejecutamos desde un método main que me permita llamar a esta clase y ejecutar o construir una instancia de ella. Entonces eso sería por hoy, jóvenes, y nos veríamos en la siguiente clase para trabajar sobre otros métodos bidimensionales, llamémoslo, utilizando la librería Tkinter y empleando otros tipos de gráficas, las cuales pueden ser animadas, pueden ser dibujadas, pueden ser cambiadas de color, de trama, de definición, que forman parte de esta programación gráfica que vamos a ir viendo. Es decir, cómo manipulamos, ¿no?, todas estas librerías empleadas dentro de un lenguaje de programación denominado Python, ¿no?, y en cualquier entorno, porque Python también lo pueden ejecutar en ambientes Windows. Bien, gracias jóvenes y nos vemos la siguiente clase.